¿Alguna vez has sentido que, a pesar de estar rodeado de personas, el peso de la soledad se apodera de tu corazón? Esa sensación de no pertenecer, de caminar por senderos donde pocos te comprenden, no es una casualidad, sino una señal de algo mayor. Para quienes han sido escogidos por Dios, ese aislamiento tiene un propósito profundo, aunque a simple vista parezca incomprensible. Jesús mismo lo dejó claro cuando dijo: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido. Juan 15:19. Estas palabras nos revelan que la soledad, lejos de ser un castigo, es una preparación para un destino superior. Hoy exploraremos cómo ese proceso, que a menudo duele y confunde, es en realidad la obra silenciosa de Dios, moldeando tu vida para algo más grande de lo que ahora puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a descubrir el verdadero significado de esos momentos donde sentiste que nadie te entendía? Tal vez al final comprendas que esa soledad no era abandono, sino el taller secreto donde Dios construía tu propósito. Cuando Dios elige a alguien, lo aparta, lo separa, lo esconde del ruido del mundo, no para castigarlo, sino para transformarlo. Lo que a los ojos del mundo parece una pérdida, en la perspectiva divina es una preparación. Mira la vida de José. Traicionado, vendido y encerrado injustamente, todo indicaba que su vida había sido arrebatada, pero en realidad era Dios quien estaba moviendo cada pieza para su bien. Años después, José mismo lo comprendió y declaró: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Lo que parecía el final era el comienzo de su mayor propósito: salvar a naciones enteras. ¿Te has detenido a pensar que tal vez esa etapa de aislamiento que atraviesas no es un castigo, sino un entrenamiento para lo que viene? Dios a menudo trabaja en silencio, y es en esos momentos de soledad donde más se forman los guerreros de la fe. Quizás te has preguntado por qué las relaciones se enfrían, por qué las amistades se disuelven, o por qué sientes que no encajas en ningún lugar. Esa sensación de desarraigo, que a veces parece una maldición, es en realidad una confirmación de tu llamado. La Escritura es clara cuando Dios dice: antes de formarte en el vientre ya te conocía, antes de que nacieras ya te había apartado. Jeremías 1:5. Esto significa que tu aislamiento no es fruto de la casualidad, sino del propósito. Dios no aparta a cualquiera, aparta a aquellos a quienes tiene reservado algo grande. ¿Será que esa soledad que hoy sientes es el signo de que tu vida está siendo apartada para algo extraordinario? A veces, lo que parece una pérdida es, en realidad, una protección. Hay puertas que se cierran, no para castigarte, sino para salvarte de lo que no era para ti. Mira a Moisés. Desde su nacimiento fue apartado, rescatado de las aguas y criado en el palacio más poderoso de su tiempo. Podría haber vivido una vida de privilegios y comodidades, pero Dios tenía otro plan. Lo llevó al desierto, donde su única compañía fue el silencio y la soledad. 40 años lejos de todo lo que conocía, lejos de las multitudes y de los aplausos. Pero fue precisamente en ese desierto, donde parecía que nada sucedía, donde ocurrió el encuentro más poderoso de su vida. Dios le habló desde la zarza ardiente y le encomendó la misión de liberar a su pueblo. Y con esa misión vino una promesa: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. ¿Podría Moisés haber recibido ese llamado sin pasar por el desierto? No, porque es en la soledad donde se escucha con claridad la voz de Dios. Es en el aislamiento donde se forma el carácter para sostener la misión. Tal vez tu desierto se siente interminable, pero si permaneces, llegará el momento donde la zarza arda también para ti. ¿Estás dispuesto a esperar en ese silencio hasta que Dios hable? La soledad no es una señal de abandono, sino el escenario donde Dios obra en silencio para moldear el corazón de aquellos que ha escogido. Es allí, en ese aparente vacío, donde se vive el proceso más profundo de transformación. Muchos, tras sentir el llamado de Dios, experimentan cómo amistades que parecían inquebrantables se desvanecen y relaciones que fueron importantes se enfrían sin explicación. Lo que al principio causa dolor y confusión, con el tiempo se revela como un acto de amor y protección divina.
Dios no quita, Dios purifica. Elimina de nuestro camino todo aquello que podría desviarnos de su propósito, alejando influencias que, aunque parezcan buenas, no son saludables para nuestro espíritu. La Escritura es clara al advertirlo. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. A veces, esa aparente pérdida de compañía es la forma en que Dios asegura que tu entorno sea un terreno fértil para tu fe y no un campo donde tus raíces se marchiten. ¿Te has detenido a pensar que esa soledad es en realidad una protección disfrazada? Porque lo que hoy se siente como vacío, mañana será el espacio donde florezca tu llamado. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, nos mostró que la soledad no es un castigo, sino un tiempo de encuentro íntimo con el Padre. Aunque multitudes lo seguían y lo buscaban, en los momentos más decisivos de su vida, se apartaba, se retiraba del ruido para estar a solas con Dios. En Mateo 14:23 leemos: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Al anochecer, estaba allí solo. ¿Te has preguntado por qué el Hijo de Dios necesitaba estar solo? Porque en el silencio se afina el alma y se fortalece el espíritu. Y si Jesús, siendo perfecto, buscó ese espacio de aislamiento, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese tiempo para ser preparados? Aún en Getsemaní, en la hora más oscura, cuando el dolor y el temor lo rodearon y sus amigos más cercanos no pudieron acompañarlo, Jesús abrazó la soledad con obediencia. Su aislamiento no fue un abandono, fue el camino hacia la redención. Y es que la soledad que duele es la misma que transforma. Es en esa noche oscura del alma donde se forjan las coronas eternas. Para los elegidos, la soledad actúa como un filtro que separa el ruido del mundo de la voz de Dios. Es fácil perderse en medio de tantas opiniones, expectativas y distracciones. Pero cuando Dios te llama, te aparta para que puedas escuchar solo su voz. La Escritura lo afirma: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. No se trata solo de oír, sino de reconocer y seguir. Y ese reconocimiento solo nace en la intimidad, donde el alma se vacía del mundo y se llena de Dios. Es ahí, en ese lugar de aparente soledad, donde se descubren propósitos que de otro modo habrían pasado desapercibidos. Tal como le ocurrió a un pastor que, tras perder a sus amigos más cercanos, atravesó un tiempo de aislamiento tan profundo que llegó a preguntarse si Dios lo había olvidado. Pero en medio de ese silencio, una nueva pasión nació en su corazón: la intercesión. Descubrió que había sido llamado a orar por otros, a ser un puente entre el cielo y la tierra. Años después, confesó que si su vida hubiera seguido llena de ruido y distracción, jamás habría escuchado ese llamado. Su soledad fue la cuna de su propósito. ¿Y tú? ¿Qué podrías estar dejando de escuchar porque tu vida está demasiado llena de voces ajenas? Las Escrituras están repletas de ejemplos donde la soledad fue el preludio de un llamado mayor. Mira a Elías, el profeta que desafió a los profetas de Baal y vio descender fuego del cielo. Tras esa gran victoria, se encontró huyendo al desierto, abatido y solo, tanto que deseó morir. Bajo una retama, en medio del silencio más profundo, clamó a Dios, esperando una respuesta que no llegó en forma de estruendo ni de espectáculo. En cambio, Dios le habló con una voz suave y apacible, susurrándole nuevas instrucciones y renovando su propósito. Primero Reyes 19, 11, 12. ¿No es curioso que la voz de Dios llegara en el silencio y no en el ruido de la tormenta o en el temblor de la tierra? Tal vez hoy sientes que estás en tu propio desierto y el silencio pesa más que las palabras. Pero, ¿y si ese silencio es la antesala de una nueva dirección para tu vida? Recuerda, a veces Dios susurra para que aprendamos a escuchar más allá del ruido del mundo. En esos momentos donde las redes de apoyo desaparecen y la ayuda humana se hace escasa, la soledad cumple otro propósito: enseñarnos a depender únicamente de Dios. Mientras todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la presencia de Dios se convierte en nuestro único refugio y sostén. El salmista lo declaró con certeza: Dios es nuestro refugio y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Este versículo no solo es consuelo, es una invitación a cambiar nuestra perspectiva. La soledad deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad, una escuela donde aprendemos que nuestra verdadera fuente de fuerza no está en las personas, sino en el Creador. Y esa dependencia no solo sostiene, transforma, porque quienes han aprendido a apoyarse en Dios en la oscuridad, caminan con una fe inquebrantable cuando llega la luz. Esta verdad se refleja en la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Antes de sentarse en el trono, pasó años huyendo de Saúl, escondido en cuevas, traicionado y perseguido. Fue en esos años de soledad y peligro donde nació su adoración más profunda. En medio de la aflicción, escribió palabras que hasta hoy resuenan con poder. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. ¿Acaso habría conocido David la cercanía de Dios si no hubiera atravesado la soledad más amarga? Sus lágrimas se convirtieron en canciones y su dolor en testimonio eterno. Si hoy tu vida se siente como una cueva oscura, recuerda que es allí donde nacen las oraciones que tocan el corazón de Dios. Pero la obra de la soledad no termina en la preparación, también es un proceso de purificación. Así como el oro se somete al fuego para ser limpiado de toda impureza, el corazón del elegido es moldeado en esos tiempos de aislamiento. Lo que no pertenece a tu propósito se quema y lo que es eterno permanece. La Biblia describe este proceso con precisión. Se sentará como refinador y purificador de plata. Malaquías 3:3. El fuego duele, la soledad pesa, pero el resultado es un corazón puro, reflejando el rostro de aquel que te llamó. No es un castigo, es un proceso. No es el fin, es la preparación para un comienzo glorioso. Y si hoy sientes que ese fuego está consumiéndote, mantente firme, porque cuando el proceso termine, lo que brillará será tu propósito y lo que se verá será la gloria de Dios a través de tu vida. Dios no purifica a sus elegidos en la comodidad, sino en el fuego de la soledad, donde el alma es despojada de todo lo superfluo y queda preparada para brillar con la gloria de su propósito. La Escritura declara que Él purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y plata, un proceso que, aunque doloroso, produce un fruto eterno, una vida que resplandece con la pureza de su voluntad. ¿Has sentido ese fuego? ¿Esa soledad que parece consumirlo todo? No es el final, es el comienzo de una obra más grande. Porque la soledad de los elegidos nunca es un estado permanente, sino el tránsito hacia una dimensión más elevada, una antesala a un propósito que exige fe, valentía y una comunión profunda con el Creador. Tal vez hoy sientes ese peso, ese silencio que parece eterno, pero debes saber algo: Dios está obrando. No ves la forma, pero se está forjando tu destino. Isaías 41:10 resuena como una promesa viva. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta soledad no es un vacío, es el espacio donde Dios susurra los secretos de su corazón, donde revela planes que son buenos, perfectos y eternos. La soledad en la vida de los elegidos no es un accidente ni una condena, sino un terreno fértil donde germina una relación más íntima con Dios y nace un propósito que trasciende lo terrenal. Mientras el mundo busca compañía para llenar sus vacíos, los que son apartados por Dios descubren que su aislamiento está impregnado de significado, porque es en el silencio y no en el bullicio donde se escucha la voz que cambia destinos. Job vivió esta verdad en carne propia. Después de perderlo todo, en medio de su dolor y su aislamiento, llegó a conocer a Dios de una manera que las palabras no pueden describir. Por eso confesó en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Te imaginas ese momento de pasar del conocimiento a la revelación, de la tradición a la experiencia? Y fue la soledad, no la abundancia, la que lo llevó allí. ¿Cuántas veces lo que llamamos pérdida es en realidad
una invitación a un encuentro más profundo. No es en la comodidad donde se gesta el clamor más puro, sino en la sequedad del alma donde solo Dios puede saciar. David lo entendió cuando, huyendo al desierto para salvar su vida, encontró un refugio más profundo que cualquier cueva, el refugio del Altísimo. Allí, donde las voces desaparecen y solo queda el eco del corazón, David elevó un clamor que ha resonado a través de los siglos. En el Salmo 63, dejó registrada su sed por Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Notas la intensidad de sus palabras? No es el clamor de quien ora desde la comodidad, sino de quien conoce la soledad y ha descubierto que solo Dios puede llenarla. Si David no hubiera atravesado el desierto, jamás habría compuesto canciones que hoy son bálsamo para nuestras almas. ¿Y tú? ¿Qué adoración podría nacer de tu desierto si te atrevieras a buscarlo más allá del dolor? Pero el desierto no solo es un lugar de revelación, es también un espejo. Es allí, en la soledad más profunda, donde Dios nos confronta con quienes realmente somos. Sin máscaras, sin distracciones, sin refugios humanos, solo Él y nosotros. Es en ese crisol donde nuestras debilidades se hacen evidentes y nuestra completa dependencia de Él se vuelve innegable. El apóstol Pablo, un hombre que conoció la gloria y el sufrimiento, lo expresó con una claridad que atraviesa el tiempo. En 2 Corintios 12:9 escribió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? En la debilidad, en la soledad, en el quebranto, es donde el poder de Dios se manifiesta con mayor esplendor, porque es allí donde se rompen nuestras seguridades falsas y se construye una fe que no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. ¿Cuántos hoy están en ese crisol, sintiendo el dolor de ser despojados? Si es tu caso, escucha bien. Tu debilidad es el escenario donde se revelará la gloria de Dios. A menudo, los elegidos descubren que la separación no es casualidad, sino una obra intencional del Maestro. Dios sabe que no todas las compañías están destinadas a caminar con nosotros hacia el propósito. Él separa, poda y elimina lo que impide nuestro crecimiento. Así lo hizo con Abraham, el padre de la fe. Su llamado no comenzó con promesas visibles, sino con un alejamiento. Dios le ordenó en Génesis 12:1: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». ¿Puedes sentir el peso de esa orden? Dejarlo todo, su hogar, sus raíces, sus costumbres, y caminar hacia lo desconocido. Pero fue ese aislamiento, ese desprendimiento, lo que lo condujo a una intimidad más profunda y a un propósito eterno. Hebreos 11:8 destaca esa fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿No es así como muchas veces camina el que ha sido llamado? Con el corazón lleno de preguntas, pero con los pies firmes en la obediencia. Y es en ese andar solitario donde se forja la fe que hereda promesas. Elías, otro gigante de la fe, también conoció el poder transformador del aislamiento. Después de desafiar a los profetas de Baal y ver descender fuego del cielo, su alma cayó en un abismo de temor y desesperanza. Huyó al desierto, solo, agotado, y bajo una retama pidió morir. Pero, ¿qué hizo Dios? No lo reprendió, lo restauró. En el primer Rey 19:11-12, Dios le habló, pero no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Le habló en un silbo apacible. ¿No es asombroso? A veces buscamos a Dios en lo espectacular, pero Él se revela en lo íntimo, en lo suave, en lo simple. Y ese susurro, ese encuentro profundo, solo se escucha cuando el alma está en silencio. Tal vez hoy tu vida es ese desierto y tu oración es el suspiro de alguien que ya no puede más. Pero, ¿y si tu desierto es el lugar donde escucharás la voz que cambiará tu destino? La soledad de los elegidos no es un vacío, es un proceso. Es el crisol donde se purifica el carácter y se perfecciona la fe. Así como el orfebre sostiene la plata en el fuego hasta que su imagen se refleja en ella, Dios sostiene nuestras almas en ese fuego purificador hasta que su carácter se vea en nosotros. Malaquías
3:3 lo declara. Se sentará como refinador y purificador de plata. El fuego quema, sí, pero no destruye. Lo que se consume es la impureza. Lo que queda es lo eterno. ¿Y tú, te atreves a permanecer en el fuego hasta que su gloria brille en ti? Después de desafiar a los profetas de Baal y escapar del furor de Jezabel, Elías se encontró en un estado de soledad profunda, consumido por el agotamiento y el desánimo. Sin embargo, en el primer Rey 19 se revela que Dios no lo dejó en ese estado, sino que lo sostuvo con alimento, reposo y, lo más importante, con su presencia. Pero no fue en el estruendo ni en el fuego donde Elías halló a Dios, sino en un silbo apacible, suave, casi imperceptible. ¿No es impactante? En medio de su aislamiento, fue el silencio lo que permitió que escuchara la voz más clara. Hoy, muchos creyentes atraviesan situaciones semejantes. Quizás tú mismo has sentido cómo las personas se alejan sin explicación, o cómo relaciones que creías firmes se desmoronan. En esos momentos el corazón se llena de preguntas, de tristeza, incluso de frustración. Pero aquí está la clave: la soledad nunca es el destino final, sino el pasaje hacia algo superior. Romanos 8:28. Ilumina este misterio al declarar: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Puedes creerlo? Incluso ese dolor, incluso esa separación, están siendo usados para tu bien. Lo que ahora parece vacío, Dios lo está llenando de propósito. ¿Te has detenido a pensar qué podría estar formando en tu vida a través de este proceso? Un testimonio conmovedor ilustra esta verdad. Una mujer contó cómo, tras perder súbitamente a su grupo más cercano de amigos, se sumió en una soledad profunda. Al principio, ese vacío la consumió. Quiso buscar nuevas relaciones para calmar su dolor, pero algo en su interior la empujó a otro camino. En lugar de llenar su agenda, decidió llenar su alma. Comenzó a pasar horas en oración, a sumergirse en la palabra, a escuchar lo que Dios quería hablarle. Y lo más sorprendente es que ese tiempo, que parecía de pérdida, se convirtió en un tiempo de crecimiento y revelación. Más tarde, comprendió que esa separación no había sido un rechazo, sino una preparación. Porque lo que Dios tenía para ella, un ministerio que demandaría fortaleza y una fe inquebrantable, solo podía nacer desde ese encuentro íntimo en la soledad. Y si lo que hoy parece una pérdida en tu vida es, en realidad, la antesala de algo que no podrías recibir de otra forma. Las Escrituras están repletas de ejemplos que confirman que la soledad, lejos de ser un castigo, es una cuna de propósito. Consideremos a Juan el Bautista, un hombre apartado desde su niñez, creciendo lejos de la sociedad, en la aridez del desierto. Lucas 1:80 describe su proceso. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿No es impresionante? Ese tiempo de aislamiento no fue un retraso, sino el escenario donde su espíritu fue fortalecido, donde su corazón fue formado para anunciar la llegada del Mesías. Y cuando finalmente apareció, su voz resonó con poder, porque había sido forjada en el silencio. ¿Te imaginas si hubiera tratado de evitar ese tiempo? Si hubiera salido antes de tiempo, si se hubiera resistido al desierto, ¿habría cumplido su misión con la misma autoridad? A veces, lo que más queremos evitar es lo que más necesitamos atravesar. Y si de ejemplos máximos hablamos, no podemos ignorar al propio Jesús, quien antes de iniciar su ministerio fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí, en completa soledad, enfrentó pruebas que nadie más pudo ver. Durante 40 días, el hambre, la tentación y el silencio fueron sus compañeros. Pero cuando ese tiempo terminó, algo extraordinario ocurrió. Lucas 4:14 registra el resultado: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Lo notas? No dice que volvió debilitado, sino empoderado. No salió quebrantado, sino revestido de una autoridad que solo se obtiene en el crisol de la soledad. ¿Podría ser que el poder que anhelas en tu vida solo sea accesible a través de ese desierto que tanto temes?
Y si lo que ahora parece una pausa es en realidad el preludio de tu mayor avance, lo que el mundo desprecia, Dios lo valora. Mientras el mundo huye del silencio y llena cada rincón con ruido, distracciones y compañía superficial, los elegidos de Dios descubren que el silencio es el santuario donde habita la revelación. No es casualidad que Filipenses 4:7 describa la paz de Dios como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, la verdadera paz, no se encuentra en la multitud, sino en el lugar secreto, ese lugar donde solo estás tú y Dios. Pero, ¿estarías dispuesto a entrar allí? ¿O te asusta demasiado lo que podrías encontrar en ese silencio? La soledad, además, es un maestro que nos enseña una lección crucial: la verdadera dependencia. En un mundo que nos dice que debemos tener a alguien siempre a nuestro lado, Dios nos recuerda que solo Él es suficiente. José lo aprendió en carne propia. Vendido por sus propios hermanos, arrancado de su hogar y condenado a años de esclavitud y prisión, José conoció lo que era estar verdaderamente solo. Pero aquí está el misterio. Génesis 39:21 nos revela una verdad que cambia todo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. ¿Lo captas? En la prisión, en el olvido, en la separación, él nunca estuvo realmente solo. Y esa soledad aparente fue la escuela donde se preparó para ser gobernador de Egipto y salvador de su pueblo. Y si tu tiempo de aislamiento está formando algo en ti que será necesario para un propósito mayor, en ese proceso algo profundo ocurre. Nuestra sensibilidad espiritual se afina. El ruido del mundo suele ser tan ensordecedor que apaga la voz de Dios. Pero en el silencio, cada palabra divina resuena como un eco eterno. Salmos 46:10 nos lanza una invitación poderosa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿No es curioso? No dice haced más ni buscad más, sino estad quietos, porque es en la quietud donde se revelan las verdades más profundas. Un joven misionero compartió cómo, durante un periodo de aislamiento forzado por restricciones de viaje, descubrió un don que jamás había explorado: la escritura. Al principio, sintió que su ministerio estaba detenido, pero pronto, ese tiempo se convirtió en un canal donde Dios comenzó a hablarle y a usarlo para alcanzar almas que jamás habría tocado en persona. ¿Y si lo que tú llamas pausa es, en realidad, un nuevo comienzo? Lo que inició como un intento de llenar horas vacías se transformó en un fuego que Dios encendió para impactar vidas. Con el tiempo, esta persona confesó que, si no hubiera atravesado esa soledad, jamás habría descubierto el don que llevaba dentro. Su historia es una prueba viviente de que los caminos de Dios siempre superan nuestra comprensión. Aún en los momentos más oscuros, Él está construyendo algo para nuestro bien. Por eso, es vital que recuerdes que la soledad no es un destino definitivo, sino una estación de paso, un taller donde Dios moldea tu alma, forja tu carácter y te equipa para cumplir su llamado. Isaías 43:19 nos entrega una promesa que resuena en medio del silencio: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Puedes sentir la fuerza de estas palabras? No es un final, sino el preludio de algo grande. Aquello que ahora ves como vacío es el terreno donde Dios está a punto de hacer brotar algo nuevo. ¿Y si este tiempo es el umbral de tu mayor avance? En esta soledad también se abre un espacio para sanar. Las heridas provocadas por decepciones, traiciones o rechazos suelen ser profundas, pero en manos de Dios no son cicatrices inútiles, sino herramientas para formar un carácter reflejo de su gloria. Aunque esos golpes duelan, son parte del proceso divino de restauración. Isaías 61:3 lo proclama con poder: Él dará corona en vez de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en vez de espíritu angustiado. ¿No es impresionante? Dios no solo te sana, sino que intercambia tu dolor por gloria. Pero este intercambio ocurre únicamente cuando rendimos nuestra soledad a Él, permitiéndole transformarla en un altar de redención.
podría ser que lo que ahora sientes como peso sea, en realidad, el inicio de tu restauración. Además, la separación que trae la soledad es también una oportunidad para ganar claridad. Vivimos en un mundo saturado de ruido, donde las opiniones ajenas y los apegos emocionales a menudo nos nublan la vista y nos hacen olvidar quiénes somos en Cristo. Pero es precisamente en el aislamiento donde Dios reafirma nuestra identidad. Así como lo hizo con Jacob, quien antes de ser llamado Israel, tuvo que quedarse solo y enfrentar a Dios cara a cara. Génesis 32, 24 a 28 nos relata este encuentro. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Te das cuenta? Su identidad fue transformada en el momento de mayor soledad. Y es que, a menudo, lo que más evitamos es lo que más necesitamos enfrentar. Y si tu lucha actual es el preludio de tu nueva identidad, sin embargo, es cierto que la soledad no siempre llega como un susurro suave, sino a veces como una tormenta que sacude nuestra alma. Puede traer consigo dudas, temores y una sensación de abandono. Pero, ¿no es acaso en las noches más oscuras cuando la luz brilla con mayor intensidad? Consideremos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, quien en su angustia escribió clamores llenos de dolor y fe. En el Salmo 142, en medio de su aislamiento, expresó: mira a mi derecha y ve, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Puede sentir su dolor, y sin embargo, no permitió que ese sentimiento lo consumiera. En lugar de hundirse, elevó su clamor a Dios, y en ese lamento sincero, su soledad se convirtió en una canción de esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Si es así, quizás hoy sea el momento de hacer lo que hizo David: convertir tu lamento en oración y tu soledad en altar. Este sentimiento de abandono es familiar para muchos creyentes. La pérdida de amistades, la falta de apoyo o el alejamiento de quienes amamos pueden hacer que el camino parezca insoportablemente solitario. Pero es precisamente en ese vacío donde Dios extiende una invitación a la intimidad más profunda. Incluso Jesús, nuestro Salvador, caminó por ese sendero. En el momento más crítico de su vida, sus propios discípulos lo abandonaron. Pero escucha las palabras que pronunció en Juan 16:32. La hora viene, y ya ha venido, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿No es estremecedor? Él fue abandonado, pero no desamparado, y esa es la promesa que también se extiende a ti. Aunque todos se vayan, Él permanece. ¿Y si esta soledad es tu oportunidad para descubrir que su presencia es todo lo que realmente necesitas? Lo que a menudo vemos como el final, en realidad es solo una curva en el camino hacia el propósito de Dios. Piénsalo. Moisés, antes de liberar a Israel, pasó años en el desierto, aislado, lejos de todo lo que conocía. Pero fue precisamente en ese lugar apartado donde Dios lo encontró y lo llamó. Éxodo 3:5 a 6 describen ese encuentro y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Te das cuenta? Lo que parecía un desierto vacío era en realidad tierra santa. ¿Podría ser que tu desierto, tu soledad, sea también tierra santa? ¿Un lugar donde Dios está a punto de hablarte? La soledad que vivió Moisés no fue un tiempo desperdiciado, sino un escenario sagrado donde Dios lo formó y lo preparó para su llamado. Ese aislamiento, lejos de ser un castigo, fue el taller donde se forjó su carácter y se afilaron sus sentidos espirituales. Lo que a los ojos humanos parecía un periodo vacío, era en realidad el proceso necesario para convertir a un hombre común en un líder ungido. Y es que el aislamiento tiene un poder que va más allá de lo visible. Es allí donde se desarrollan habilidades que no florecerían en medio del ruido. Miremos a José, quien tras ser traicionado y encerrado en prisión, no solo fue transformado en su interior,
sino que perfeccionó un don que más tarde lo elevaría a lo más alto: la interpretación de sueños. Años después, ese talento, pulido en el silencio de su soledad, lo colocó frente a Faraón. Génesis 41, 39 a 40 describen el momento decisivo. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿No es asombroso? Lo que parecía una temporada de olvido era en realidad el escenario donde Dios estaba preparando su promoción. Y es que, si José hubiera menospreciado su tiempo de aislamiento, jamás habría llegado a su destino. ¿Podría ser que lo que tú llamas soledad sea en realidad tu mayor entrenamiento para lo que está por venir? Esta separación también transforma nuestra forma de relacionarnos. Cuando llega el momento de construir vínculos, lo hacemos desde un lugar más puro, sin depender de necesidades emocionales, sino guiados por el propósito de Dios. Recordemos la historia de Ruth y Noemí, dos mujeres marcadas por la pérdida y la soledad, pero que, al unir sus caminos bajo la dirección de Dios, se convirtieron en un testimonio eterno de fidelidad y redención. Ruth 1:16 recoge una declaración de amor y compromiso que traspasa el tiempo. Donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Este lazo, forjado en el dolor, fue parte del plan divino para restaurar y bendecir sus vidas, llevándolas a formar parte del linaje mesiánico. ¿No es impactante? Las conexiones más valiosas suelen nacer en los momentos más solitarios. Entonces, ¿y si este tiempo de distancia es la forma en que Dios está limpiando tu camino para que solo queden quienes realmente deben caminar contigo? En nuestra época, donde la hiperconectividad promete compañía constante, la soledad puede sentirse aún más pesada. Las redes sociales, los mensajes instantáneos y la búsqueda desesperada de validación parecen llenar vacíos, pero en realidad solo amplifican el ruido. Sin embargo, en ese silencio incómodo se esconde una invitación sagrada: desconectarnos del mundo para conectarnos con lo eterno. 1 Pedro 2:9 nos recuerda quiénes somos, más allá de cualquier aprobación terrenal. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Acaso no es esta la identidad que el mundo intenta que olvidemos con su constante ruido? Tal vez el propósito de tu aislamiento sea precisamente ese: que descubras que tu valor no se mide en me gusta, sino en el sello eterno de quien te llamó suyo. Pero hay algo más. La soledad en manos de Dios se convierte en un altar de intercesión. Es en esos momentos, cuando el mundo parece haberse apagado, que nuestro espíritu se sintoniza con el corazón del Padre. Dios utiliza esos periodos para depositar en nosotros cargas espirituales que trascienden nuestras vidas. Daniel es un ejemplo poderoso de esto. En su tiempo de oración solitaria, no solo buscó a Dios, sino que recibió visiones que marcaron el destino de reinos enteros. Daniel 9:3 describe su postura: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿No es profundo? Su aislamiento no fue improductivo, fue un canal de revelación y poder. Entonces, ¿y si este momento de soledad en tu vida es la invitación de Dios a interceder por algo más grande que tú mismo? ¿Y si lo que ahora sientes como vacío es en realidad el escenario para que tu voz resuene en el cielo? La soledad, lejos de ser un obstáculo, es una plataforma donde Dios manifiesta su gloria. Es en ese espacio silencioso donde aprendemos la verdadera dependencia. Cuando las personas se van y las redes de apoyo desaparecen, encontramos que solo una presencia permanece: la de aquel que nunca nos deja. Isaías 40:31 proclama una promesa que sostiene a cada corazón que espera. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nota algo importante: la fuerza no viene del mundo exterior, sino de la comunión íntima con Dios. Entonces, si te sientes débil, si tu alma está cansada,
Tal vez lo que necesitas no es escapar de la soledad, sino habitar en ella, porque es ahí donde tu espíritu será renovado. ¿Podría ser que este tiempo de aislamiento sea el terreno donde Dios está a punto de hacerte volar más alto que nunca? La verdad es que la soledad de los elegidos nunca es un callejón sin salida. Es un pasaje, una ruta oculta hacia un destino que solo quienes confían plenamente llegan a ver. Cada pérdida, cada separación, cada silencio forma parte de un diseño más grande. Es como si cada lágrima derramada en soledad fuera un ladrillo en el altar donde Dios está construyendo tu propósito eterno. Y aunque ahora parezca doloroso, la obra que Él está haciendo en ti es eterna. Porque la soledad no es el vacío, es la cuna donde nacen los llamados, el taller donde se forjan los líderes y el altar donde se ofrecen las oraciones que mueven los cielos. Quizás no lo entiendas hoy, pero llegará el día en que mires atrás y veas que fue en ese silencio donde Dios habló más fuerte. En este proceso Dios no solo trabaja profundamente en sus corazones, sino que también les muestra su fidelidad de formas que solo la soledad puede revelar. Es en ese silencio donde comprenden que jamás han estado verdaderamente solos. Pensemos nuevamente en la vida de José. Aquel joven, traicionado y olvidado en la prisión, parecía haber perdido todo: su libertad, sus sueños y su futuro. Pero lo que no perdió fue la presencia de Dios, quien en medio de esa oscuridad estaba tejiendo su destino. Génesis 41:41 nos muestra el cumplimiento de ese proceso. Y dijo Faraón a José: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Podemos imaginarlo? De prisionero a gobernador, de olvidado a exaltado. Pero aquí está la clave. Sin esos años de aislamiento, sin el dolor de la traición, José no habría sido preparado para sostener el peso de su llamado. Lo que parecía una demora era en realidad un tiempo de formación meticulosa. Y es que muchas veces Dios nos quita lo que creemos necesario para darnos lo que realmente necesitamos. ¿Será que lo que hoy sientes como pérdida es, en verdad, una plataforma para tu propósito? En ocasiones, Dios permite la separación de amistades, vínculos o círculos que creíamos esenciales. Pero esta distancia no es para herirnos, sino para enseñarnos a depender exclusivamente de Él. Es fácil escuchar y seguir la voz de amigos, consejeros o líderes. Pero ¿qué pasa cuando todas esas voces se silencian? Es allí, en ese espacio despojado de ruido, donde comenzamos a oír la voz que verdaderamente importa. Jesús mismo lo declaró en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta intimidad no se desarrolla en la multitud, sino en el secreto. Y aún nuestro Señor, el Hijo de Dios, buscaba esos momentos. Lucas 5:16 lo revela. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, en su perfección, necesitó el aislamiento para encontrarse con el Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos frágiles y dependemos de su guía? ¿Podría ser que tu soledad sea en realidad la invitación de Dios a escucharle más claramente? Pero no nos equivoquemos. La soledad no es fácil. Es el crisol donde nuestra fe es puesta a prueba y al mismo tiempo refinada. Miremos a Job, un hombre intachable que en un abrir y cerrar de ojos perdió su riqueza, su salud y hasta el apoyo de quienes lo rodeaban. Sus amigos, en lugar de consolarlo, cuestionaron su fe. Y Job, en medio de esa soledad, se quebrantó, clamó, discutió con Dios, pero algo ocurrió. En ese dolor, en ese silencio, su fe fue transformada. Job 42:5-6 recoge uno de los momentos más poderosos de su vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No es impactante? Su aislamiento no fue un castigo, sino una puerta a una revelación más profunda. Podría ser que, a través de tu desierto, Dios esté preparándote para ver lo que antes solo habías escuchado. Elías también conoció ese silencio doloroso. Después de una victoria asombrosa contra los profetas de Baal, cayó en un abismo de miedo y desánimo. 1 Reyes 19:4 describe su quebranto. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Puedes sentir su desesperación?
Había derrotado a cientos de falsos profetas, pero ahora se sentía solo y sin fuerzas. Pero aquí está lo maravilloso. Fue en ese desierto, lejos de todo y de todos, donde Dios lo visitó. Primero vino el viento, luego el terremoto, después el fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente vino un silbo apacible, suave, y en ese susurro Elías escuchó la voz de su Creador. ¿No es esto poderoso? Su soledad no fue el final, sino la pausa que Dios usó para hablarle con ternura. Podría ser que en el aparente silencio de tu vida, Dios esté susurrándote algo que cambiará tu destino. Y es que esta dinámica divina no es cosa del pasado. Hoy, en tiempos modernos, muchos atraviesan este mismo proceso sin saberlo. Tal vez has perdido amigos, relaciones importantes o incluso el apoyo de personas que considerabas incondicionales. Y es fácil caer en la trampa de pensar que has sido olvidado o que tu vida está en pausa. Pero lo que parece pérdida es, a menudo, gracia. Hebreos 12:1 nos exhorta: despojémonos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a veces, esos pesos son relaciones, hábitos o distracciones que no necesariamente son malas, pero sí son innecesarias para el lugar al que Dios te está llevando. ¿Y si lo que sientes como rechazo es en realidad protección? ¿Y si ese alejamiento es la forma en que Dios despeja tu camino para que corras sin estorbos hacia tu destino? Un pastor compartió su testimonio y tal vez sea el reflejo de lo que tú sientes. Después de muchos años de ministerio, de repente se encontró solo. Personas que había discipulado se alejaron, amistades que consideraba firmes se rompieron y se sintió fracasado. Durante meses luchó con sentimientos de abandono y duda. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer algo: usar su soledad para buscar a Dios más profundamente. Se sumergió en la oración y en la palabra como nunca antes. Y fue allí, en ese tiempo de aparente oscuridad, que recibió una visión clara del próximo paso de su vida. Años después, ese paso se convirtió en un ministerio que alcanzó a miles de personas. ¿Qué habría pasado si hubiera permitido que el dolor de su soledad apagara su fe? ¿Cuántas vidas se habrían perdido si él hubiera interpretado su aislamiento como un abandono en lugar de una preparación? Quizás lo que estás viviendo ahora es tu antesala a algo más grande de lo que imaginas. Pero lo más profundo de todo esto es lo que la soledad revela: nuestra verdadera identidad en Cristo. Porque cuando todo se desmorona y las voces se apagan, queda solo una verdad: ¿quiénes somos para Él? Y allí, en ese espacio íntimo, Dios nos muestra que somos más que nuestras conexiones, más que nuestros éxitos, más que nuestras pérdidas. Allí descubrimos que somos suyos, y eso, querido oyente, es lo único que jamás nos podrán quitar. Con Dios caminó Noé. Su soledad no fue un castigo, sino el escenario perfecto para que pudiera oír con claridad la voz del Altísimo y obedecer sus instrucciones sin que nada lo distrajera. Fue en ese aislamiento donde Noé se convirtió en el instrumento elegido para preservar a la humanidad y a toda la creación. Así sucede con aquellos que han sido llamados por Dios. El aislamiento se convierte en un espacio sagrado donde su voz resuena con nitidez. Cuando el bullicio del mundo nos rodea y las opiniones ajenas nos abruman, resulta difícil escuchar lo que Dios quiere decirnos. Pero es en la quietud, en esa aparente soledad, donde su dirección se hace inconfundible. Lo vemos claramente en la vida de Samuel, quien escuchó la voz de Dios por primera vez mientras servía en soledad dentro del templo. Al principio, confundió aquella voz con la de Elí, pero pronto aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Ese instante marcó el inicio de su camino como profeta, y solo fue posible porque Samuel estaba apartado, entregado y dispuesto a oír. Sin embargo, no podemos negar que la separación suele ser difícil de aceptar. Quienes son elegidos muchas veces luchan con la sensación de haber sido rechazados o abandonados, sintiendo que la soledad es una herida y no una preparación. Pero esas emociones no son señal de olvido divino, sino una invitación para encontrar fortaleza y consuelo directamente en Él. Jesús mismo conoció la más profunda de las soledades cuando,
suspendido en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento cargaba el peso de todo pecado, experimentando la separación de la comunión con el Padre. Y fue ese sacrificio el que nos garantiza que nunca estaremos verdaderamente solos. La promesa de Hebreos 13:5 es clara: no te dejaré ni te desampararé. En nuestra propia vida pueden llegar tiempos donde todo se derrumba, donde las relaciones se deshacen y nuestros planes se desmoronan. En esos momentos es crucial recordar que Dios no solo permite esos escenarios, sino que los usa para nuestro bien. Así lo vivió José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado y aparentemente olvidado. A los ojos del mundo parecía que su vida estaba arruinada, pero en medio de su dolor, la presencia de Dios nunca lo abandonó. Génesis 39:21 nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Fue en ese tiempo de soledad y prueba donde Dios moldeó su carácter y lo preparó para gobernar Egipto y finalmente salvar a su familia. Lo que parecía el momento más oscuro de su vida fue, en realidad, el escenario que Dios usó para manifestar su propósito. Pero el aislamiento no solo es un escenario de prueba, es también una escuela de fortaleza espiritual. El desierto es el lugar de soledad donde los israelitas vagaron durante 40 años. Fue el aula donde aprendieron a depender de Dios para todo, desde el maná diario hasta el agua que brotaba de la roca. Esa dependencia total es la que transforma el corazón. Salmos 34:10 lo expresa con fuerza: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este tiempo no solo satisface nuestras necesidades, también nos prepara para desafíos aún mayores, forjando una fe que no se rompe ante la adversidad. En medio de ese proceso, Dios también trabaja en lo más profundo de nuestro carácter. El aislamiento es como un espejo que nos muestra con crudeza nuestras debilidades, nuestro orgullo y aquellas áreas inmaduras que solemos esconder detrás del ruido y la rutina. Miremos a Pedro, el discípulo que, en su momento más vulnerable, negó a Jesús 3 veces. Aquella traición lo sumió en una profunda soledad y remordimiento, pero fue precisamente esa experiencia la que preparó su corazón para la restauración. En Lucas 22:32, Jesús le dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ese periodo de silencio, reflexión y dolor fue lo que transformó a Pedro en el líder valiente que, en Pentecostés, predicó con poder y llevó a miles a los pies de Cristo. Sin ese tiempo de quebrantamiento, no habría habido restauración, y sin restauración no habría habido liderazgo. Pero la soledad no solo moldea el carácter, también amplía nuestra visión y nos enseña a mirar con una perspectiva eterna. El mundo nos empuja a enfocarnos en lo inmediato, en lo material, en lo visible. Pero el aislamiento tiene el poder de hacernos levantar la mirada hacia lo que realmente importa. El apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión, nos ofrece un poderoso ejemplo de cómo los momentos de encierro pueden convertirse en plataformas para la gloria de Dios. En Filipenses 1:12-13 declara: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Allí, tras rejas frías y muros de piedra, Pablo entendió que su aislamiento no era un obstáculo, sino un escenario donde el Evangelio brillaba más fuerte. Hoy, muchos viven esa misma sensación de desconexión. Pueden ser relaciones que se rompieron, sueños que se desvanecieron o circunstancias que cambiaron abruptamente. Pero ese vacío, esa soledad, no es el final del camino. Es el lugar donde Dios obra de forma más profunda, preparando nuestro corazón para lo que viene. Jeremías 29:11 nos trae una promesa que atraviesa toda desesperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
Esas palabras no son una ilusión vacía, son el ancla firme que sostiene nuestra fe cuando todo parece perdido. Además, la soledad tiene un efecto inesperado. Nos hace más sensibles al dolor de los demás. Quien ha atravesado el valle de la desolación, quien ha sentido en su propia alma el peso de la tristeza, se convierte en un refugio para aquellos que sufren. Es en esos momentos donde el corazón aprende la compasión genuina, no la que nace de la teoría, sino la que brota de la herida sanada. Y es esa compasión la que nos convierte en manos de Dios para sanar a otros, recordándonos que, aunque el aislamiento pueda parecer un lugar de quebranto, en realidad es el taller donde Dios forja a sus siervos más poderosos. Con frecuencia, aquellos que han conocido el dolor profundo del aislamiento son quienes logran tocar el corazón de quienes atraviesan pruebas similares. Este principio se revela con claridad en la vida de Jesús, quien comprendió en carne propia las luchas humanas y desde ese entendimiento derramó su amor y su gracia sobre los marginados, los rechazados y los que vivían en soledad. Hebreos 4:15 nos revela una verdad conmovedora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no solo caminó entre nosotros, sino que sintió el peso de nuestras luchas. Y aquí está el misterio. El aislamiento de aquellos que han sido llamados por Dios nunca es un accidente, ni es fruto del azar. Cada momento de soledad, cada pérdida que nos quiebra y cada silencio que nos pesa como una losa, es un cincel en manos del Maestro. Él moldea, Él forma, Él prepara. Isaías 64:8 lo expresa con poder. Tú, Jehová, eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El proceso es intenso, es doloroso, pero su propósito trasciende lo temporal. La soledad de los elegidos es siempre una antesala, una estación necesaria que prepara el alma para un destino divino. Lo que a nuestros ojos parece un vacío es, en realidad, un taller donde se forjan corazones dispuestos, espíritus obedientes y caracteres dignos de su llamado. Dios jamás deja solos a los suyos. Su fidelidad no es una promesa vacía, es una certeza que acompaña cada paso, incluso cuando nuestros ojos no logran verlo. El aislamiento, lejos de ser el final, es el principio de una obra profunda y transformadora que solo Dios puede realizar. Y aunque a menudo se siente como un desierto estéril, cada rincón de ese desierto está impregnado de propósito. Dios, en su perfección, usa ese aparente silencio para forjar en nosotros lo que necesitamos para cumplir un llamado que solo nosotros podemos llevar a cabo. En esos momentos de aparente abandono, Él está más presente que nunca, obrando en el silencio, tejiendo en lo oculto su plan perfecto. Miremos a Jesús, quien es el ejemplo supremo de entrega y obediencia. Su camino, que culminó en la cruz, estuvo marcado por la más profunda de las soledades. Durante su ministerio, hubo momentos en los que multitudes lo seguían, lo alababan y buscaban su toque sanador. Pero en la hora más oscura, en el jardín de Getsemaní, aún sus amigos más cercanos lo dejaron solo. Su alma, sumida en angustia, pidió a sus discípulos que velaran con él, pero ellos se durmieron. Mateo 26:39 recoge su oración cargada de rendición. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración no fue una señal de rendición ante el dolor, sino una declaración de fe absoluta. La voluntad del Padre es siempre buena, aun cuando pase por la senda del aislamiento. Y es que la soledad no solo prueba la fe, también la purifica. Es en ese espacio donde se desmoronan las máscaras, donde lo que ocultábamos bajo la rutina y las apariencias queda al descubierto. Fue en la soledad donde Jacob, antes de ser llamado Israel, libró su lucha más decisiva. Solo, enfrentado a su pasado y a su propio carácter, luchó con un ángel hasta el amanecer. Génesis 32:24-28 narra el momento clave, una lucha que terminó con una herida, pero también con una bendición y un nuevo nombre. Jacob entró en esa noche como un hombre marcado por el engaño, pero salió transformado en Israel,
príncipe de Dios. Esa soledad no fue un castigo, sino el escenario donde Dios redefinió su destino. Y así ocurre con los elegidos. El aislamiento es la cita divina donde la lucha interna se convierte en un encuentro transformador. En medio de esa lucha, muchos se enfrentan al desasosiego de la inutilidad. Se preguntan si su vida tiene algún propósito, si ese vacío tiene sentido. Pero aquí es donde la palabra resuena como un eco eterno. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Romanos 8:28 lo declara con firmeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este no es un consuelo vacío, es una promesa que sostiene el alma. Porque si amas a Dios, incluso las temporadas más oscuras están trabajando a tu favor. Y no son solo relatos antiguos, son realidades que Dios sigue escribiendo hoy. Como la historia de una mujer que, tras perder su empleo y sufrir la ruptura de una relación, se hundió en la desesperación y el aislamiento. Al principio la soledad fue un abismo de dolor, pero fue en ese abismo donde comenzó a buscar a Dios con un fervor que jamás había conocido. En medio de esa búsqueda surgió una pasión inesperada: escribir. Y lo que comenzó como un desahogo se transformó en un ministerio. Empezó a compartir palabras de esperanza, primero en círculos pequeños, luego con cientos y, finalmente, con miles de personas. Aquello que parecía el capítulo más oscuro de su vida se convirtió en el prólogo de un propósito mayor. Este testimonio nos revela algo profundo. Dios usa la soledad para despertar talentos dormidos, para revelar caminos que nunca hubiéramos considerado si el dolor no nos hubiese empujado a buscarle. Porque si algo enseña el aislamiento, es la dependencia total de Dios. El mundo nos adoctrina con la independencia, nos enseña a creer que somos suficientes por nosotros mismos. Pero es la soledad la que nos despoja de esa ilusión y nos muestra nuestra verdadera condición: criaturas frágiles, necesitadas de aquel que es la única roca firme. Salmo 73:26 lo dice con claridad: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aprender esta dependencia no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que la verdadera fortaleza no está en lo que podemos hacer, sino en quien sostiene nuestra vida. Si miramos a través de la historia bíblica, veremos que la soledad no solo es la antesala de grandes llamados, sino que es el lugar donde esos llamados se sostienen. Moisés, después de liberar a Israel, no dejó de buscar la soledad. Una y otra vez subía al monte, solo, para encontrarse cara a cara con Dios. Y fue en ese aislamiento donde recibió dirección, fuerzas y ánimo para guiar a un pueblo entero. Éxodo 34:28 describe uno de esos momentos. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. 40 días solo, pero en comunión total. No era una pausa, era el corazón mismo de su misión. Porque solo un corazón sostenido por la presencia de Dios puede sostener un llamado. Y si en aquellos tiempos el aislamiento era necesario, en nuestros días es más urgente que nunca. Vivimos en un mundo saturado de ruido, donde cada momento está invadido por distracciones. Dios, en su sabiduría, a menudo permite que la vida nos empuje hacia un lugar de quietud, no como castigo, sino como oportunidad. En Marcos 6:31, Jesús mismo hace una invitación que resuena como un susurro para nuestra alma. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Es un llamado que va más allá del descanso físico. Es una invitación a la renovación profunda, a esa soledad sagrada donde el alma se encuentra cara a cara con su Creador. Porque es en ese silencio, y solo en ese silencio, donde la voz de Dios se oye con mayor claridad. Elías lo descubrió en su hora más oscura. Perseguido y agotado, huyó al desierto, y allí, en su quebranto, buscó a Dios. Pero Dios no se reveló en el estruendo del viento, ni en el rugir del terremoto, ni en el ardor del fuego. 1 Reyes 19:11-12 dice que fue en un silbo apacible y delicado, donde Elías reconoció su presencia. Y así ocurre con nosotros. El mundo grita, pero Dios susurra.
Y para oír ese susurro, debemos atrevernos a entrar en el silencio de la soledad, ese lugar donde todo lo superfluo se disipa y solo queda lo eterno. Con frecuencia, es en la quietud donde Dios se manifiesta de una forma que rompe las estructuras del alma y da un nuevo sentido al propósito de nuestra vida. Aunque el aislamiento suele herir profundamente, es crucial entender que nunca es un estado definitivo, sino un terreno donde el maestro trabaja en secreto, modelando lo invisible antes de manifestarlo a la luz. Isaías 43:19 resuena con poder. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es una promesa que atraviesa la niebla del sufrimiento y anuncia que tras la noche del aislamiento llega un amanecer cargado de propósito. Y esta verdad se refleja con intensidad en la historia de Pablo y Silas, quienes, encerrados en la cárcel, se negaron a ser prisioneros de la desesperanza. Hechos 16:25 relata que a medianoche, en medio de cadenas y sombras, oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Y lo que sucedió después fue más que un milagro. Un terremoto rompió sus cadenas y abrió las puertas de la prisión. Pero lo más poderoso no fue la liberación física, sino la espiritual, porque sus alabanzas transformaron un lugar de dolor en un escenario de gloria. Este relato grita que la soledad jamás podrá detener el propósito de Dios. Al contrario, lo amplifica, lo hace resonar donde nunca imaginamos. Es en el aislamiento donde aprendemos a valorar la comunidad desde una perspectiva que va más allá de las necesidades humanas, porque descubrimos que toda relación verdadera nace primero en la unidad del espíritu. Y cuando el tiempo de soledad concluye, regresamos a la comunidad con una comprensión renovada de quiénes somos en Cristo y de cuál es nuestro propósito entre los demás. Ya no buscamos vínculos superficiales, sino relaciones arraigadas en la verdad y sostenidas por la paz que solo proviene de Dios. Por eso, Efesios 4:3 nos exhorta: procurad guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es que este tipo de comunión, profunda y eterna, es un regalo que solo se aprecia plenamente después de haber caminado por los valles solitarios donde solo la voz de Dios nos sostuvo. Muchos confunden la soledad de los elegidos con una señal de rechazo, pero en realidad es la evidencia de un llamado especial. Dios, que todo lo conoce y todo lo gobierna, utiliza esos tiempos de silencio para formar, enseñar y llevarnos a un nivel más profundo de intimidad con Él. Es un proceso que desafía y duele, pero que está impregnado de propósito. Su gracia sostiene cada paso y su presencia se hace más real en el vacío que deja todo lo demás. Porque en esos momentos de aislamiento, los elegidos no solo sobreviven al desierto, sino que descubren allí una fuente oculta que solo brota para aquellos que han sido preparados para beber de ella. Y cuando finalmente ese tiempo llega a su fin, no solo encuentran consuelo, sino que emergen con una misión que no solo cambia su vida, sino que transforma el mundo y glorifica a Dios. La soledad, lejos de ser un castigo, es la plataforma desde donde Dios eleva a sus elegidos para asignarles un propósito eterno. Y aunque el camino de la separación suele ser incomprensible y desgarrador, con el tiempo revela su verdadera naturaleza. Es el taller secreto de Dios, donde el alma es tallada para reflejar su gloria. Lo que parece ser pérdida es en realidad el preludio de una cosecha eterna. José, quien fue traicionado, vendido y encerrado, expresó esta verdad con palabras que resuenan más allá de su historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Y es que en esos tiempos de silencio se aprenden las lecciones más profundas. Privados de apoyos humanos y despojados de toda distracción, el corazón se afina para captar con claridad la voz de Dios. Moisés recibió las instrucciones para liderar una nación mientras estaba solo en el desierto. David, en el aislamiento de sus días como pastor y luego como fugitivo, compuso salmos que siglos después siguen alimentando almas. Y Pablo, encerrado entre muros fríos, escribió epístolas que aún hoy dirigen y desafían a la iglesia. El mundo vio en su soledad una derrota,
pero Dios la convirtió en el escenario perfecto para sembrar verdades que florecerían durante generaciones. Además, el aislamiento no solo enseña, también purifica. Es el fuego que consume lo que no sirve y deja solo lo que es eterno. Como el oro que se limpia en el crisol, así el alma es refinada en la soledad. Malaquías 3:3 lo declara con claridad. Se sentará como refinador y purificador de plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como oro y como plata. Es un proceso que duele, porque el fuego quema y la impureza resiste, pero el resultado es una vida que brilla con el resplandor de la santidad, lista para cumplir el plan para el que fue creada. En ese aislamiento, Dios confronta, corrige y sana. Las heridas que se escondían tras el ruido quedan expuestas, y Él, como un cirujano celestial, corta con precisión para sanar con perfección. Pero es fundamental comprender que la soledad que Dios permite nunca es el destino final. Es solo un pasaje, nunca un lugar permanente. Dios no llama a sus hijos al aislamiento para dejarlos allí. En su tiempo, que es siempre perfecto, los reintroduce en la comunidad, pero ya no son los mismos. Salen de esa etapa transformados, capacitados y llenos de un poder que solo se recibe en la intimidad con el Espíritu. Jesús es el mayor ejemplo. Tras pasar 40 días en el desierto, enfrentando hambre, tentación y soledad, regresó no debilitado, sino lleno del poder del Espíritu. Lucas 4:14 lo afirma con contundencia. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de alrededor. Fue ese tiempo de aislamiento el que lo equipó y fortaleció para cumplir su ministerio con autoridad. Por eso, en nuestra propia vida, es vital entender que las temporadas de aislamiento no son una señal de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son una señal de que está trabajando más cerca de lo que imaginamos. La soledad, lejos de ser el final, es la sala donde se gestan nuevos comienzos. Allí, en ese espacio donde parece que nada ocurre, se plantan las semillas de futuros ministerios. Se despiertan dones dormidos y se reciben visiones que transformarán no solo nuestra vida, sino la de muchos. Jeremías 29:11. Resuena como una declaración de Dios a nuestro corazón. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Porque si algo es cierto, es que el aislamiento que Dios permite nunca es vacío. En ese silencio, el alma se agudiza y el oído aprende a distinguir su voz por encima de todo ruido. Pablo y Silas lo demostraron en aquella prisión. Las cadenas no pudieron silenciar su alabanza, y su alabanza desató un poder que rompió muros y abrió puertas. Y es que la verdadera libertad siempre nace en el corazón antes de manifestarse en el mundo exterior. La soledad, aunque a menudo llega con el rostro del dolor, esconde siempre el rostro de Dios. Es allí, en esa cueva donde todo parece perdido, donde se escucha ese susurro que solo se oye cuando el mundo guarda silencio. Elías lo vivió cuando, huyendo de Jezabel y abatido por el miedo, se refugió en una cueva esperando morir. Pero Dios, que nunca abandona, se le reveló. Y no lo hizo en el estruendo del viento, ni en el rugir del terremoto, ni en el ardor del fuego. 1 Reyes 19:11-12 dice que fue en un silbo apacible y delicado donde Elías encontró a Dios. Y así es siempre. El mundo grita, pero Dios susurra. Y para oír ese susurro, primero debemos pasar por el silencio de la soledad. Con plena certeza, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y es que el aislamiento es una de las herramientas más poderosas que Él utiliza para enseñarnos a escuchar su voz de manera nítida, sin interferencias. En medio de un mundo saturado de ruido, donde las opiniones humanas y las distracciones cotidianas ahogan el alma, es en el silencio de la soledad donde su susurro se vuelve imposible de ignorar. Isaías 30:21 lo expresa con claridad: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán detrás de ti una voz que dirá: este es el camino, camina por él. Esa voz, que antes se perdía entre mil distracciones, ahora resuena con autoridad.
Por eso, la soledad es más que una prueba. Es una invitación divina a sintonizar nuestro espíritu con el suyo, a afinar nuestra capacidad de escucharle y a sumergirnos en una relación más profunda, donde el alma aprende a reconocer su dirección, incluso en medio de la incertidumbre. Pero es un error pensar que el propósito de la soledad se limita al beneficio personal. Dios no solo trabaja en nosotros, sino que también obra a través de nosotros. Su plan va más allá de moldear nuestro carácter. Busca que llevemos esa transformación a otros, porque cuando finalmente salimos de esa temporada, no emergemos vacíos, sino cargados de lecciones, marcados por fortalezas y revestidos de una perspectiva que nos capacita para ministrar desde un corazón entendido. Aquellos que han sido purificados en el fuego del aislamiento se convierten en los más compasivos, en los más pacientes, en los que sienten el dolor ajeno como propio y se apresuran a consolar con el mismo consuelo que recibieron. 2 Corintios 1:4 ilumina esta verdad. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es decir, nuestro dolor nunca es solo nuestro, es una semilla que cuando florece se convierte en refugio para otros. Un testimonio conmovedor ilustra esta realidad. Un hombre que atravesó años de profunda soledad, sintiendo que no encajaba en ningún lugar, llegó a pensar que su vida carecía de sentido. Pero fue precisamente en ese tiempo de aislamiento donde ocurrió lo inesperado. Comenzó a buscar a Dios con una intensidad que nunca había experimentado. Sus oraciones, antes vacías y automáticas, se volvieron gritos desde el alma. Su relación con la palabra, antes superficial, se transformó en un río de revelación. En ese espacio donde todo parecía perdido, fue llenado como nunca antes. Y cuando Dios lo llamó a un ministerio, descubrió que el verdadero poder no estaba en su conocimiento, sino en la intimidad que había forjado con su Creador. Su historia es un eco eterno que nos recuerda que la soledad nunca es un castigo, sino el escenario donde Dios prepara a sus siervos para tareas que solo pueden ser realizadas por corazones que han sido forjados en el fuego de la comunión secreta. Además, los elegidos descubren que la soledad es la cuna donde se aprende a caminar por fe y no por vista. Cuando las circunstancias gritan derrota, cuando los apoyos humanos se esfuman y el horizonte parece oscurecerse, es allí donde la fe se convierte en el único sostén. Y esa fe, esa certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1, es un músculo que solo se desarrolla en la adversidad, en la noche oscura del alma, donde las promesas de Dios son la única lámpara. Por eso, el aislamiento puede parecer un abismo, pero es en ese abismo donde la luz de Dios se muestra con un resplandor imposible de apagar. El Salmo 139:12 nos da esta seguridad. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No importa cuán densa sea la oscuridad, para Él no existe sombra. Y si Él está allí, ¿cómo podríamos estar perdidos? Todo esto nos lleva a una conclusión poderosa. La soledad de los elegidos no es una carga, es un regalo. Es un tiempo sagrado, reservado para la preparación, para la purificación, para una comunión con el Creador que transforma al barro en vaso útil. Cada lágrima derramada en secreto, cada oración nacida desde el quebranto, cada pregunta que pareció perderse en el silencio, se convierte en una ofrenda que Dios toma para forjar un propósito eterno. Y aunque el proceso pueda ser largo y doloroso, la recompensa es incalculable. Una vida que no solo vive para Dios, sino que brilla con su gloria e impacta a generaciones. Porque los que han pasado por el fuego del aislamiento emergen con algo que el mundo no puede explicar ni quitar. Una fe inquebrantable, un carácter refinado y una misión clara. En ese proceso, los elegidos no están solos. Aunque todo a su alrededor parezca desmoronarse, aunque sus propias fuerzas se agoten, hay una promesa que sostiene su alma. Mateo 28:20 resuena como un ancla para el espíritu. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una visita ocasional, es una presencia constante. Es Él,
caminando junto a nosotros en cada valle, sosteniéndonos en cada caída y guiándonos en cada paso. Esa presencia no solo conforta, transforma. Es la fortaleza que sostiene cuando todo se derrumba. Es la paz que supera cualquier lógica humana. Es la prueba de que el aislamiento nunca es en vano. Y cuando finalmente el proceso termina, los elegidos no emergen como quienes entraron. Salen, sí, con cicatrices, pero son cicatrices que cuentan historias de fidelidad divina. Salen, sí, con marcas del fuego, pero es un fuego que no los consumió, sino que los purificó. Salen, sí, con un peso en el corazón, pero es un peso santo, el peso de un llamado que arde como un fuego que no se puede apagar. Ahora están listos, no solo más fuertes, sino más cercanos a Dios, más conscientes de su poder y más determinados a cumplir el propósito eterno para el cual fueron preparados. Porque esa es la obra maestra de la soledad. No destruye, transforma. No aísla, acerca. No apaga, enciende. Y quienes la atraviesan jamás vuelven a ser los mismos.